Gracias al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, que me toma esta llamada telefónica. Presidente, buenos días y bienvenido, ¿cómo está? Carmen, al contrario, muchas gracias a ti y sobre todo agradecerte que tengamos alguna presencia con tu muy abundante audiencia. Carmen, estoy muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasó ayer, presidente? Bueno, pues ayer me equivoqué con todas sus letras. ¿Con todas sus letras? Oiga, no es fácil oír a un presidente. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Mira, yo fui informado que se había presentado el desistimiento de la apelación. Sí. ¿Había sido informado? ¿Perdón? ¿Había sido informado de eso? Sí, a mí me dijeron se presentó un desistimiento de la apelación y lo que se presentó el desistimiento de la apelación, que efectivamente se presentó un desistimiento de la apelación para la guarda y custodia, es decir, la guarda y custodia, estuve escuchando yo a Ana María y tiene razón en todo lo que dice, en la única imprecisión que ella señala es que los niños van a quedar a partir de hoy, según la resolución de la jueza que fue publicada en el boletín de hoy, por efecto de ese desistimiento, ya a disposición de ella. Entonces, el tema de la custodia de los niños ya va a quedar con ella, va a ser un auto que le van a notificar en... no lo sabía ella, hasta ahora lo sabrá. Sí, bueno, es que si se desiste de la apelación, el efecto automático es que ya la guarda, pues él se conforma con que la guarda y custodia esté a favor de ella. O sea que el presidente del tribunal, o sea usted, más que se equivocó, se confundió del tipo de apelación que era la apelación por el tema de la custodia, y entonces los niños ya quedan bajo su custodia, bajo custodia de la madre, punto, eso fue lo que pasó. Es decir, a mí debo confesarlo públicamente que me traicionó la fibra humana, es decir, yo hubiera pensado, hubiera querido y hubiera deseado que el desistimiento hubiera sido en la parte penal, y yo divagamos con esa intención, con esa idea me fui de que el desistimiento había sido en la parte penal. La apelación en la parte penal continúa, no ha expresado agravios todavía ante la sala, que es donde los debe expresar, está dentro del plazo, y de lo único que se duele o se queja en la apelación es con el tema de la reparación del daño. No sé qué agravios se vayan a expresar, estamos muy pendientes y yo estaré muy pendiente de que tú y tu audiencia obtengan toda esta información muy puntualmente. Se lo aprecio mucho, presidente, desde luego, porque por lo pronto ya nos aclara con mucha precisión de qué tipo de apelación estamos hablando, y usted de esta manera le está dando una noticia que ella no había entendido así, que ella ya a partir de ahora es que está a cargo de sus hijos, cosa que ella entendía que estaba a cargo de la abuelita y de la tía, tal como lo acabamos de escuchar. Ese es un primer punto muy importante y ella pues misma recibirá esta noticia a través de lo que acaba usted de decir. Está entonces la otra parte, usted dice, yo hubiera preferido en la fibra humana que ese desistimiento sea por el tema penal. No ha sido así. Estamos entonces frente a un asunto que yo he dicho desconcierta enormemente. Usted estaba aquí exactamente en esta mesa, presidente, cuando leí la carta pública del ministro en retiro, Góngora Pimentel. Usted escuchó junto con nuestra audiencia por primera vez esa carta donde el tono, el mensaje a la sociedad mexicana, porque a ella estaba dirigida, y a Ana María y a los radioescuchas en este caso, del ministro en retiro, pues era de reconciliación, de disculpa, de haberse dejado llevar por una circunstancia, en fin, todo lo que usted y yo escuchamos y los radioescuchas siguieron de cerca, y de pronto algo desconcertante, contradictorio, incongruente con lo que fue la carta pública, que es la apelación en lo penal. Eso, presidente, significa en términos llanos que Ana María podría regresar a la cárcel. ¿En un escenario? En términos lisos y llanos, pues sí, cualquier magistrado que va a resolver una apelación puede, lo que se dice ya como recitación, ¿verdad?, modificar, confirmar o revocar. Pues sí. Y las tres cosas pueden suceder en esa sentencia. Puede confirmarse la resolución de la jueza y ya queda pues, absolutamente, digamos, concluido el asunto. En el caso de que modifiquen la sala del Tribunal Superior, pues también puede modificar o puede revocar. Cualquiera de las tres vertientes se pueden presentar. Yo esperaría, pues, que confirmaran la absolución de la señora, ¿verdad? Pero eso es una decisión autónoma, independiente y soberana de tres magistrados que además son gente muy experta y muy consciente de todo lo que está pasando. Lo único que les he pedido a los magistrados, y lo digo públicamente, porque no estoy haciendo nada ilegal ni indebido, es que esta sentencia salga lo más pronto posible. Usualmente una sentencia de apelación no debe tardar arriba de entre 60 y 90 días, digamos, el trámite normal.
y yo les he rogado a ellos de ver la posibilidad de que lo apuren esto, pues digo, simplemente para saber cuál es la verdad judicial de lo que en su momento dictó la jueza en ese procedimiento que tuvo privado de la libertad de esta señora. Dígame una cosa, presidente, al magistrado al que usted se refirió ayer, porque en su declaración usted tuvo esta confusión, pero también dijo algo muy importante, que había un magistrado, no sé si se refiere a este proceso o a otro, pero que un magistrado se excusó de participar en esta fase del proceso. Sí. Cuénteme de eso, Mira, presidente. Por la trascendencia mediática del asunto, la cuarta sala familiar acordó hacer los acuerdos entre los 3 magistrados, no obstante que esto es un procedimiento que se exige que sean resoluciones unitarias por parte del magistrado oponente, para el efecto de, digamos, erradicar cualquier sospecha y que esté vigilándose por 3 magistrados y no por uno. Ellos decidieron colegiar las resoluciones. Uh-huh. A la promoción, a la intención de recusar a uno de los magistrados, que entre paréntesis insisto y vuelvo a decir que ha actuado impecablemente bien, que es el magistrado González Alcántara, pues la recusación la tienen que calificar los otros 2 magistrados si procede o no procede, mientras queda suspendido, digamos, la tramitación de cualquier asunto, cualquier acuerdo relacionado con ese expediente, hasta que la sala misma califique si es procedente esa recusación o no. De ser procedente, o de pedir el magistrado, dicho coloquialmente, ya sáquenme del asunto para evitar cualquier sospecha, ¿verdad? Tendríamos que designar otro magistrado de otra sala. Ya tan pronto quede integrado, que es un trámite muy rápido, que durará 3-4 días hábiles más, queda integrada la sala y ya se acordará, digamos, este tema del desistimiento de esa apelación. Entiendo perfectamente lo que está planteando, pero déjeme insistir en el punto de esta manera. Usted dice, bueno, en pocas palabras el magistrado dijo, sáquenme del asunto para evitar sospechas. Dicho así, se entiende que, bueno, por la trascendencia mediática del asunto que usted dice, etcétera, etcétera, esa es la mejor salida que encuentre el magistrado, la sala y el propio tribunal. Pero déjeme poner las cosas en estos términos. Se puede, en un proceso judicial formal, que un magistrado simple y llanamente diga, sáquenme del asunto, o debe argumentar y plantear por qué razones decide presentar esa excusa, cuál es el motivo específico que tiene que argumentar para que entonces se acepte que se excuse y entonces tenga que reponerse con otro magistrado la sala que va a resolver. Hubo ese procedimiento formal, supongo. Es cierto tu reflexión, nada más que en este caso, aquí sí ya no me voy a atrever a dar opiniones que no tenga yo todas las que las no sé si ellos promovieron la recusación o el juez o el magistrado se está excusando de conocer el asunto. No sé si ellos la promovieron o es una excusa que surge espontáneamente por el magistrado. Y es cierta la reflexión que dices, es decir, tiene que basarse en alguna de las causas que señala el Código Procesal Civil, por ejemplo, ser pariente, tener interés, pero hay una fracción que nos permite a los juzgadores, pues digo, poder excusarse de seguir conociendo, y es cuando uno ya no tiene la parcialidad de ánimo para juzgar el asunto. O sea, por las circunstancias que sean, ya no tiene uno, digamos, esa imparcialidad que merece un asunto de cualquier naturaleza. Cuando uno ya no tiene, digamos, esa imparcialidad que exige cualquier asunto, ¿verdad?, y que se tiene que ver con mucha frialdad y ya no verla, digamos, con pasiones y con corajes o con odios o con afectos o con simpatías o con amistades, cuando no tiene uno ese ánimo, uno tiene derecho, conforme al Código Procesal, de excusarse de seguir conociendo el asunto, y las excusas son muy frecuentes, Carmen. No creas que es algo infrecuente, es decir, yo todos los días firmo, semanalmente, firmaré 5 o 6 excusas de magistrados que vienen por diferentes vertientes. Por ejemplo, un juez que asciende a magistrado ya no puede resolver en segunda instancia las resoluciones que él dictó como juez. Y así vienen otras causales, ¿no? En este caso en específico, presidente Edgar Elías Azar, resulta muy relevante el punto porque buena parte de la sustancia de interés periodístico del caso Góngora radica precisamente en que el abogado, la señora que estuvo en la cárcel y salió, la madre de la señora, en fin, quienes están haciendo la acusación pública, refieren que el caso en su momento se resolvió a partir, entre otras cosas, de la presencia influyente o impactante de una figura como Góngora en la resolución de estos asuntos. Y han dicho
que precisamente el magistrado Juan Luis González Alcántara Carranca, ciertamente un jurista con mucho prestigio históricamente hablando, que ahora se encuentra en esta circunstancia en donde se le ha planteado que él resuelve o que su resolución está impactada por su vínculo con el ministro Góngora Pimentel. Ambos fueron presidentes, uno de la Corte, otro del Tribunal de Justicia, que hoy es usted presidente. Lo que usted es hoy, él lo fue. Y en esos tiempos en que él fue presidente del tribunal, el presidente de la Corte era Góngora Pimentel, lo cual, entre otros elementos, se argumentó como un elemento que hacía que su resolución estuviera impactada por esta parcialidad. Entonces, ahí, en ese punto es en donde radica mayormente el interés público del caso Góngora. Si hubo o no algún tipo de actuación que quien acusa afirma que la hubo indebidamente, y por eso digo, sería muy importante saber, y usted ya lo puso así, si se excusa el magistrado voluntariamente o porque hubo una solicitud para que así fuera y entonces se procede en esa consecuencia. Si fue un hecho voluntario, sería muy importante saber, como digo, con qué elementos el magistrado dice quítenme del caso, porque si es solo que hoy argumenta que su ánimo no le da para tener una imparcialidad debida, uno se tendría que preguntar, y ahí está el corazón del asunto, si tuvo la imparcialidad en la fase previa y si dejó de tener esa imparcialidad en este momento, porque la acusación que coloca al caso Góngora en el ojo del huracán es precisamente si hubo o no un influyentismo, una indebida intervención de alguien que tenía que tomar una decisión pues ajeno a vínculos amistosos o de otro tipo. Y ahí, presidente, usted me dará la razón, está el meollo del asunto. Mira, Carmen, yo te quiero decir, te planteaste muchísimas inquietudes y no podría dar respuestas a tantas en tal cúmulo, pero mira, lo que sí te digo es que el magistrado González Alcántara actuó con absoluta imparcialidad, el expediente está perfectamente revisado, es decir, la resolución de él, la pensión alimenticia provisional que fija la jueza, que fue confirmada por la sala, fue confirmada también por un juez federal. No sé si ese juez federal es el que la señora Ana María felicita por su congruencia y sus decisiones justas, no sé si se refiere a ese juez de distrito, pero ya fue confirmadas todas las resoluciones del magistrado González Alcántara, ya fueron confirmadas por un juez federal. Ese es un tema. El otro tema, yo pregunto, ¿qué por haber sido presidente de la Corte, y que todo el mundo lo conocemos, a don Genaro Góngora, todo el mundo lo conocemos, es decir, es una gente muy conocida, pues digo, por su calidad de expresidente de la Corte, y porque además tiene vínculos cualquier presidente de la Corte con todos los tribunales. El presidente de la Corte es presidente de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Esto no significa que el presidente de la Corte tenga que ser amigos de todos los impartidores de justicia, pero particularmente en el caso del Distrito Federal, pues digo, siempre hay una relación estrecha y una relación permanente, viva, diaria, cotidiana, pues hombre, porque nosotros alimentamos, con nuestro trabajo alimentamos prácticamente toda la actividad del Poder Judicial Federal en el Distrito Federal. Es decir, por nosotros permanecen 13 juzgados, 13 tribunales colegiados en activo por los amparos que tramitan contra nuestras resoluciones, una veintena de juzgados de distrito y así se pueden venir todos los etcétera. Consecuencia, créeme Carmen, los expedientes tanto penal como familiar fueron perfectamente revisados por el Consejo de la Judicatura y de veras los revisamos con lupa, no hay ninguna incongruencia, están las resoluciones confirmadas por la autoridad federal. Aquí lo que salta y lo que duele es el tema del asunto penal. Eso es lo que ha molestado y ha agraviado prácticamente a toda la sociedad. Y por cierto, también le quiero aclarar una cosa a Ana María. Ella también se duele de que la ley del Distrito Federal no contemple el autismo. Miren, con una ley así o sin una ley así, no importa, no hay ninguna trascendencia. ¿Por qué razón? Porque nuestros jueces están preparados con el tema de los tratados internacionales. Es decir, actualmente, con base en el interés del superior del niño, se pueden resolver cualquier cosa siempre y cuando se tienda a proteger a los menores. Entonces, no es, o sea, la jueza Miriam Olimpia, que es una magnífica jueza, muy estudiosa, qué bueno que se refirió a ella con esa felicitación que le dio a la jueza, pues digo, tiene muy pendiente el tema. Ella ha tomado ya 2 cursos de convencionalidad y no va a olvidar el tema
de que primero está el interés del niño y después viene todo lo demás, ¿no? Para usted, presidente, entonces, la excusa que presenta Juan Luis González Alcántara Carrancá es propia de alguien que, habiendo resuelto lo que resolvió y con el tratamiento mediático tan amplio que se ha dado al caso Góngora, pudo haber, en todo caso, sentido que ya no está en condiciones en esta fase de resolver esta parte del proceso. Sí, lo que quiero dejar claro es que no ignoro, no lo sé, no me atrevo a dar una opinión, ni a dar una información que pudiera ser inexacta, es si él lo hizo con expresión de causa, como se dice coloquialmente, si él expresó una causa. Ajá. O la recusación viene de la misma promovente, de la misma Ana María, no lo sé. Sí. Pero cualquiera de las dos circunstancias, los otros dos magistrados la tienen que calificar. Mira, hubo una petición de excusa de un asunto muy relevante en la Suprema Corte de Justicia, y otro, digo, no es el momento de recordarlo, pero ayer el Pleno de la Corte dijo, no, la causa de recusación, la causa de excusa que está poniendo la señora ministra, no es suficiente para que ella deje de conocer el asunto. Entonces, este tema de las excusas o las recusaciones no son infrecuentes, se dan con relativa frecuencia, y el cuerpo colegiado es el que resuelve si esa persona que se quiere zafar del asunto tiene razón y fundamento su causa, o no tiene razón y no tiene fundamento su causa. Entonces eso está en la ley, así están los códigos y así está desde hace décadas, ¿verdad? Entonces ahora lo que tiene que hacer la sala es calificar esa excusa, si procede o no. De proceder, se nombra otro magistrado y se continúa con el procedimiento. Pero todavía no sabemos si procede, entonces. No, esto es cosa ya bueno, es más, es cosa que yo regrese ahorita a la sala, al Tribunal Superior, simplemente para ver cómo está esa excusa, y de declararla procedente, pues ya nombrar nosotros en la presidencia, nombramos quién lo va a sustituir. Ahora, ¿cómo se sustituye a un magistrado? Y cómo se sustituye un juez es el siguiente número, pero un magistrado llevamos una lista que se tiene que respetar, es decir, vamos en turno. Además, hay una especie de un mecanismo de compensación que también tiene muchos años, es decir, si un magistrado se excusa de 2 o 3 asuntos, los primeros 2 o 3 asuntos de excusa de otro magistrado se los pasamos a ese magistrado. Es un mecanismo de compensación judicial para que todo el mundo tenga el mismo número de asuntos. Eso, en todo caso, está en su escritorio, y cuando regrese va a revisar el documento y sabrá si la recusación fue voluntaria o la pidió una de las partes del asunto, y usted decidirá si la acepta o no. No, yo no decido, el que decide es la sala. Tengo que ver cuándo la van a calificar. Ya. La pueden calificar el lunes, martes o miércoles. Tan pronto la califiquen ellos, entonces ya le avisan a la presidencia, y la presidencia designa un magistrado de acuerdo con el rol de magistrados. Ya, y eso es lo que le toca a usted cuando esto suceda. Así es. En todo caso, en los próximos días. Pues estemos en comunicación. Pero mira, si me permites, Carmen, perdón, te ofrezco una disculpa por interrumpirte, un último comentario. Venga. Los niños van a quedar ya en custodia de la señora el día de hoy, o a más tardar quizá el lunes. Yo creo que la señora jueza se los va a entregar el día de hoy ya formalmente, y el tema de la apelación penal, créeme que voy a hacer todo porque la sala lo apure. Ya espero que ya este asunto tan desafortunado para todos, pues digo, ya termine lo más pronto posible, ¿no? Oiga, y qué bueno que menciona eso, porque me quedé con algo que es muy importante. Ya que toma ese punto que es muy relevante, hace rato que hablamos con Ana María Orozco, ella dijo que ya que salió de la cárcel se reunió con Góngora, se reunió con el abogado de Góngora y con su propio abogado, y narra una situación que nos remite a por qué el escándalo se armó de esta manera. Ella dice que en alguna parte de la conversación el abogado de Góngora, palabras más, palabras menos, le planteó que sería bueno ya llegar a un acuerdo respecto a la manutención para evitar la apelación de la sentencia en lo penal, lo cual, presidente, nos lleva al punto de origen y nos lleva a, si esto es cierto, ver repetida la historia en donde alguien como el ministro Góngora recurrió a lo penal como una herramienta de negociación o amenaza que en el caso anterior fue cumplida y que le dejó 1 año en la cárcel, y que después de todo esto volvemos al mismo punto. Si esto que plantea Ana María es así, querría decir que en la negociación por la manutención de los niños se saca el garrote de y si no, pues entonces está la apelación de lo penal. Como no llegaron al acuerdo por la manutención tal como lo narró ella, pues resulta que cumplió, por lo que se ve, la amenaza, y por eso la apelación de la sentencia, y por eso usted se duele,
nosotros nos dolemos, todo mundo se sorprende de cómo es posible que después de una carta pública como la conocida se haya apelado a tal sentencia. Pero volvemos al punto de que desde la circunstancia de Góngora es posible volver al punto de lo penal para el tema de la manutención. ¿Qué hacemos, presidente, con estas cosas? Carmen, apurar el asunto penal, seguirlo adelante, exhortar a Ana María de que, si de ser cierto eso que dijo, que no lo pongo en tela de duda, pues no se deje presionar por la parte penal. La parte penal no tiene nada que ver, ella no se debe dejar presionar por ese tema, y todo lo que es un procedimiento que se sigue como se han seguido otros muchísimos procedimientos. Es decir, una señora que pide una pensión alimenticia, se le fija una pensión alimenticia provisional, esa pensión por la vista provisional fue confirmada por un juez federal, y entonces sí, ahora sí se abre el procedimiento para empezar con el regateo de que si gasta 3 pesos en arroz o 5 pesos en educación, etcétera, y empiezan regateos de las partes que pues a mi juicio también son indebidos, y que resulta, pues va a resultar una sentencia en donde se condena un monto. Digo, pensando ya en el futuro que esto pudiera llegar a continuar, esta será apelada y tendrá siempre el recurso del amparo. Esa es, digamos, la radiografía de una pensión alimenticia. Entonces, en este momento está un juez federal ya con la provisional confirmada, la que dictó el magistrado González Alcántara, que está confirmada por un juez federal, y ahorita está abierto, digamos, entre comillas, el regateo del monto de la pensión definitiva. La provisional está firme y la definitiva, pues digo, está en el regateo del proceso. Ahora, en la parte penal, pues digo, vamos a tratar de apurarla lo más que se pueda para que esto no sea, digamos, un punto de quiebre para que la señora se sienta presionada sobre la fijación de la pensión. Y la señora tiene razón. Esta pensión, pues es una pensión atípica por lo atípico de los niños. Pues eso tiene absoluta y total razón, y no le escapa a la conciencia del Poder Judicial esta circunstancia. Es decir, la jueza lo tiene muy presente y la sala lo mismo lo tiene muy presente. Pues ahí está el caso Góngora Orozco, presidente Edgar Ileazazar. Para quienes nos sintonizan en este momento y no oyeron la primera parte de la conversación, déjenme subrayar la aclaración que usted hace sobre su equivocación de ayer, que sí hay un desistimiento que se refiere específicamente al tema de la custodia de los niños, y que la madre de los niños tendrá a partir de hoy esa custodia que en su momento perdió por la acción de Góngora, que la pidió no para sí, sino para mandársela a la abuelita y a la tía. Lo que hoy nos dice es que su declaración de ayer está relacionada con esa parte de la historia, y que no, en todo caso sí hubo un desistimiento, pero relacionado con la custodia de los niños. Así es, Carmen, y de verdad te agradezco mucho la oportunidad de poder estar presente con tu audiencia. Pues estemos al lado de la presidente. Fíjese que voy a una pausa, recibí una llamada de Ana María Orozco, que algo quiere comentar de lo que usted ha dicho, así que déjeme escucharla al rato, y si usted tiene algo más que decir, desde luego está abierto el micrófono. Nada, sí, por lo pronto podría yo decir algo, nada más que voy a una reunión que está suspendida por respeto a tu entrevista. Es una reunión muy importante con el ciudadano jefe de gobierno, y pues digo, son problemas que me preocupan a mí del tema de la implementación de la reforma penal, lo que tiene detenido prácticamente a todo su gabinete. No me lo diga, pues gracias por mantener la Junta en suspensión en lo que terminamos esta entrevista. Terminamos la entrevista, vaya a la Junta, presidente, y yo escucharé a Ana María, y en algún otro momento, si algo hay que agregar, pues ya está abierto el micrófono para cuando así suceda. Tan pronto termine, yo me reporto contigo. Carmen, bueno, te mando un abrazo con mucho cariño. Buenos días, presidente del Tribunal de Justicia del DF. Veremos qué dice Ana María en un momento más. Regresamos después de la pausa. Tenemos varios cortes, regresamos.